Ib, escribir. An, hablar. Malobkim, Malobkim, buenos días. Malob Chinilkin, buenas tardes. Malob Akab, buenas noches. Con Ishkanik Lemayat Ano vamos a aprender Jumpit Lemayat Ano, un poco del idioma maya. Tushkon Bimbelae, ¿dónde vamos a ir hoy? Yanak bin Shimbalt, Wecha Much Meya, vamos a visitar Much es un grupo, Much Meya es un grupo de trabajo, de actividad. Ukabae, Bela Yanaktatun Ile, hoy vamos a ver material digital, lengua maya, un pelchancuchiti Facebook, un grupo en Facebook, Beyukabao, Kuyalik Beya. Cuya alik de ya dice así: Miatzil maya tunohlumil Yucatán. Miatzil maya tunohlumil Yucatán. Miatzil significa cultura. Maya, pues el idioma maya. Tunohkaji dice, Nojka es una ciudad o una gran extensión de de suelo, tierra de Yucatán, que quiere decir que, pues bueno, la cultura maya en el estado de Yucatán. Comenzamos con este video. Nohochquinte, que dejamos grande. Kosh M, vamos a bajar. Kosh M, Kosh porque te estoy invitando a ti. Kosh M, bajar. Malo, bashtun con ile bele el cosh ile que le mejentano va. Vamos a ver estos pequeños frases. Lengua maya, ya que bonilob, bon y chil maya, bon es pintar. Loob, acordarse que loob es para pluralizar. Entonces, en este caso, bonilob, que sería pinturas o colores en este caso, ¿no? Y vamos a entrar a revisar cada uno de ellos para que vayamos aprendiendo. Entonces, bonilob, dice acá, bonilob, que serían colores. Ulae, colores, vamos a ver entonces de esta manera. Tuyalik, ya dice así. Chak, chakkan, dice. Chakkan. Lo pueden repetir. Chakkan, que significa color naranja. Bosch, que significa negro. No sé si han escuchado alguna vez en la península de Yucatán se menciona Cotenguayé, Bosch le dicen. Cotenguayé, Bosch dice, ven acá negro. Entonces, más o menos, de allá viene por su color, a lo mejor está morenito, Bosch. O los perros, los perros de los mayas, cuando se van en la milpa, le bautizan a lo mejor al perrito como Boschni, le dicen nariz negra, también de allá, pues es colores, ¿no? El otro sería Sak-ek, que es una combinación de Sak blanco y Ek del oscuro, o en este caso es un negro, ¿no? Entonces Sak-ek, que puede ser gris entonces, ¿no? Pasamos en el otro que sería Sak. Mira, interesante, Sak blanco. Te puedo decir a ti, Sak-ako, blanco Sak-ako, blanco tu diente, Sak-ako, blanco tus dientes. Entonces, kohob, acordar que terminación ob es varios en plural. Otro color sería yaash, verde. Lo pueden ir repitiendo, yaash, verde. Por ejemplo, el color de la selva, si vienes viajando en un avión y vas llegando al aeropuerto, caso por ejemplo Cancún o Chetumal, entonces ves la vegetación y dice, sorprendido, ¿no? Hachiash, dice, muy verde. Hachiash lekashobo, muy verde la vegetación. La selva también, ash, ¿no? Yash. A ver qué tenemos más para acá. Dice chakcho,
Chakcho, que es un color morado. Chakcho, color morado. Nula, Boschcho, que es un gris, no, perdón, que es un azul marino. Boschcho, o sea, es un azul, pero fuerte, ¿no? Y aquí tenemos este sería Sakchak. Sakchak es una combinación de sac blanco y chac rojo. Entonces, al combinarse, sale un color que sería rosado. Sakchak, rosado. Y tenemos chak, 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 rojo. Y un ejemplo sería chak aquí el, que está rojo tu sangre. Chak aquí el, rojo tu sangre. Can, can, color amarillo. Can, color amarillo. Bueno, aquí ya terminamos con los colores. Vamos a ver qué tiene más este grupo muy interesante. Material digital lengua maya. Así se pronuncia. En español sería material digital lengua maya. Pero en maya podemos cambiar el sonido. Material digital lengua maya. Kayik, escucha. Padrote, ¿verdad? Los que les guste el idioma maya. Otro por acá que tenemos, mira, figuras geométricas. Jejelas Winkilisob. Jejelas Winkilisob. Está muy difícil. Winkilisob. Bueno, tenemos otro material que se llama figuras geométricas o jejelas Winkilisob. Jejelas Winkilisob. Figuras geométricas. Kosh Okole, entramos. Jejelas. Jejelas son diferentes. Variedad. También son dos significados. Winkilisob. Winkil son cuerpos. Y pues bueno, como les decía, sob es en plural. Varias cosas. En este caso, pues figuras geométricas. Y bueno, ¿cuál sería el primero? Tiitzcan. Así se pronuncia. Tiitzcan. Es un triángulo. Amaite. Amaite es un cuadrado. Katal Amaite. Katal Amaite. Un rectángulo. Wolis. Wolis. Círculo. Wolis Apol. Te dicen por allá en Yucatán. Wolis Apol. O sea que está redondo tu cabeza. Wolis Apol. Aquí ya, bueno, buscamos otro material interesante. Pues agradecemos mucho a este Mucho Meya, este grupo en Facebook, Material Digital Lengua Maya. Tiene informaciones muy sencillitas, pero interesantes. Vamos a buscar más. Bien, aquí tenemos otro que serían Ikeloob, insectos. Ikil viene de insectos y loob, pues bueno, la pluralización, que son varias cosas que vamos a ver. Ikeloob, insectos. Ikeloob, volvemos a repetir. Ikeloob. Acuérdense que los apóstrofes son los que le dan el tono cortado y fuerte al idioma maya. Ik, por ejemplo, ik, ike, loob, ikeloob, insectos. Y vamos a ver cuántos insectos hay acá. Con unos 5 estamos conformes. Tenemos pepen. Así. Porque pues hay un acento en la primera E. Pepen. Que es mariposa. Más. Qué bonito. Hachatsu tuchan ichile. Tuchan che. Se está sonriendo. Umeje Ichoob, sus ojitos. Uyokob, sus patas. Es un grillo. Más. Es un grillo. Ah, mira, aquí tenemos una preciosa Hatzochankab. Este es
Cab, cab, abeja, abeja, hatzutz, hatzutz, hermosa, tan ubin, kuchkab va a recolectar néctar de las flores, kuchkab, y el kuchis, también le dicen is al polen de las flores de los árboles, is, entonces eso va a buscar, va a buscar cab, is. Este nos encanta, sobre todo ahorita que estamos en la temporada de lluvias aquí en la península de Yucatán. El famoso cochol, 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 que significa mosco. Ese cochol, eso no nos deja dormir si no tenemos el ventilador. Bueno, los que tienen aire acondicionado, no hay problema. Ahí duermen tranquilo, bien cerraditos, pero para los que no, en su hamaca, pues el cocholito llega, va a llegar el cochol mosquito, utialuchuchkik para succionar tu sangre. Kik es sangre. Cochol es nuestro dolor de cabeza en la temporada de lluvia. Este es Xiashkach. Xiashkach. Yashkach es una mosca. A veces son bien fastidiosas también cuando estás, a lo mejor cuando estés disfrutando el pescado ahí cerca de la playa. Tzahbikay, pescado frito. Inmediatamente llega este pequeño insecto que se llama Yashkach a disfrutar también de lo que estás, pues bueno, consumiendo. Este es otro animalito, cocay. Cocay es una luciérnaga. En la noche son impresionantes, parecen lucecitas brillando entre la oscuridad. Lejelo ukabae cocay, eso se llama luciérnaga. Cocay. Cocay. Y aquí llegó la hermosa Turish. Turish. Libélula. Libélula. Turish. Tan uche. Mira, está sonriendo. Nukta Kuyichob, están grandotes sus ojos. Lela Ushik, estas son sus alas. Une, su cola. Ne, su cola. Techeyana, ne. ¿Tú tienes cola? Ma, Mishem, ni yo. Y bueno, aquí tenemos otro curioso que se llama Ishkuruch. Ishkuruch. Ishkuruch, que sería cucaracha. Impresionante, aquí tenemos Tzahuayac. Tzahuayac, que significa mantis religiosa. Les comento rápidamente este insecto. Es una combinación de una palabra que, bueno, la creencia maya es que si tú andando en el campo llegas a ver el mantis, que seguramente te va a dar una pesadilla. Y la pesadilla puede ser, le dicen, es un sueño, pues bueno, no tan agradable. Entonces, de ahí vino Tzahuayac. O sea, Tza te da, Tza es de dar y Huayac es de soñar o tener alguna pesadilla. Entonces, Tzahuayac, o sea, te da una pesadilla. Es una combinación de esa palabra que así lo bautizaron nuestros ancestros los mayas, mantis. Entonces, si ves un mantis, abusado, Tzahuayac. Y aquí tenemos otro hermoso, Upishmuwinkil, tiene tapado su cuerpo. Yo salmuchulu para que no se moje. Se llama Sinik. Sinik, que significa hormiga. Sinik, como ven amigos, está muy interesante este grupo. A mí me gusta en particular, sobre todo para enseñarlos en la lengua maya. Aquí tenemos el maquech. Maquech, que es una especie de escarabajo que se da en la península de Yucatán. Tenemos otro que sería chimes. Chimes, que es 100 pies. Nocol. 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 Gusano. Cualquier especie de gusano. Nocol. Nojochle nocolo, que está enorme este gusano. Otro que sería la araña en maya sería am, araña. Urich.
urich, que es un caracolito de, pues que se da dentro en los patios, donde están las piedritas, ahí se esconden, es una pequeñita. Le dicen eso, urich, no es el caracol que se da en el mar, cerca de la playa, no. Ese es el pequeñito que se da en los terrenos, entre las piedritas. Entonces ahí se encuentra este insecto que se llama urich caracol. Bien, aquí ya terminamos con los insectos. Vamos a buscar algo interesante por acá que nos guste también para compartir. Y con esto cerramos este día con entrenamiento con la lengua maya. Aquí tenemos, vamos a cerrar con Koshkalik. Agradecemos a Material Digital. Hoy en lengua maya, cuya alik Hanalben Yichcheo. Dice Hanalben es algo comestible que son en este caso frutas. Yichcheo, Yich que son frutas de Cheob de árboles. Entonces aquí tenemos. Comenzamos con este apartado. Dice Hanalben, dice Hanalben, dice Yichcheo. Frutos comestibles. Kosh ilik bashanakante. Vamos a ver qué hay para comer. Haas. Haas. Plátano. ¿A quién le gusta haas? Mash kiuyubik haas. ¿A quién le gusta plátano? Tech. Tiene hachman kiuyik. A mí me gusta mucho. Hachman chuhuk. Muy dulce. Haas. Bien, pasamos con el siguiente. Chacal haas. Chacal haas es un mamey. Chacal haas, así le dicen. Mamey. Put. Put, que es papaya. Papaya. Put. Put. Papaya. Ak. Ak. Ak, que significa tomate. Tzahbipak, tomate frito. Koshhantik tzahbipak, vamos a comer tomate frito. Hachki, muy rico. Ulaa, otro. On, que significa aguacate. On, que riquísimo, aguacate. Chak bojonja. Fíjense, este no me la sabía, pero mira, chak bojonja, sandía. Chak viene de rojo, hace ratos vimos de colores. Bojonja es como algo redondo y que pues contiene líquido. Pues excelente, buen nombre. Chak bojonja, sandía. Y bueno, aquí tenemos todos los aquí de la península que les encanta el chile habanero, chile habanero hachpap, muy picoso. Entonces, chile. Atene ico, dame ese chile. Nal, elote. Chacbinal, acuérdense que cuando más o menos por allá en septiembre va a haber chacbinal, hay elote nuevo. Es chacbinal porque es sancochado, elote sancochado, chacbinal. Entonces ahí está, elote ya está antoja, me imagino con un limoncito y sal y chile, chile molido. Aquí tenemos otro, chujuc pacal. Chujuc pacal, que sería naranja dulce. Chujuc viene de, pues, dulce y pacal, pues al pacal le dicen a la naranja. Entonces es una combinación chujuc pacal que sería naranja dulce. Amigos, pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño entrenamiento, este video tan importante y como siempre, pues bueno, vamos a agradecer al grupo que ya mencionamos que es un gran trabajo que hace. Bueno, pues muchas gracias amigos, agradecemos de manera muy particular a Material Digital, nip olti Material Digital lengua maya, hatzutz, le cansa kubete kiete le mayat ano, le mayat ano hatzutz, kabetak tsaik umuk, necesitamos darle fuerza, le mayat ano a la lengua maya. La entoné pues que shiwa utzlahtawicheche, espero que les haya gustado. Otike, tabati material, material digital, suscríbete o solicita amistad a material digital. Interesante
lo que enseñan. Tujelk intawetelesh hachkanantabaesh. Tene Incabae, José Javier Maichan, mi nombre es José Javier. Tujelk intahuetelesh, hasta pronto o otro día.